desde sus estudios centrales en Managua. Estás viendo CDNN 23 con programación informativa. En Informe Pastrán TV conversamos con Dean García, director ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Confección, sobre el estado de esa industria, sus proyecciones para 2017 y la generación de empleo en zonas francas. Bienvenidos. Esto es Informe Pastrán TV con Adolfo Pastrán Arancibia, entrevistando a los protagonistas del momento. Estimados televidentes, qué gusto saludarlos esta mañana de viernes de 17 de febrero del año 2017. Sean todas y todos bienvenidos al programa esta mañana en que vamos a hablar de zona franca de la industria textil más adelante. Antes, un rápido repaso a las noticias más importantes de las últimas horas. El asesor económico de la presidencia de Nicaragua, Bayardo Arce, ha dicho que el gobierno tiene un plan B económico ante las posibles medidas que pueda tomar el gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos, sobre todo diversificar los mercados. Dijo que el gobierno ha sabido enfrentar desde el año 2009, cuando la crisis económica global, pudo enfrentar perfectamente la crisis económica y el gobierno está preparándose para cualquier eventualidad. En las noticias internacionales hubo manifestaciones en los Estados Unidos, un día sin migrantes, la protesta contra el presidente Trump, negocios en ciudades como Austin, Chicago, Nueva York, Washington no abrieron ayer y trabajadores están de brazos caídos en un gesto de respaldo a la convocatoria que se ha viralizado en las redes sociales, pero de la cual se desconoce exactamente quién la ha gestado, pero mucha gente salió a manifestarse ayer, no trabajando, cerrando sus negocios, en protesta ante la amenaza migratoria que pueda tomar el presidente Trump, sobre todo contra los hispanos. Respecto a eso, el presidente Donald Trump, ayer también en una conferencia de prensa, evadió pronunciarse sobre DACA y dice que es un tema muy difícil. ¿Qué cosa es DACA? Esta es una resolución de los Estados Unidos que favorece a aquellos que tienen padres hispanos, pero que nacieron en los Estados Unidos y que, según él había prometido en la campaña electoral, los quería deportar una vez que él fuese presidente. Él dijo que cuando vaya a tocar este tema que le llaman los Dreamers, se va a mostrar más abierto a una solución. Dijo que él se va a poner el corazón en la mano cuando tenga que tomar la decisión de si deporta o no deporta a estas personas. Se me hace muy difícil hacer lo que la ley dice que se debe hacer, dijo el presidente Donald Trump el día de ayer. Ecuador va a elecciones presidenciales trascendentales el día del domingo próximo. Los candidatos a la presidencia ya han cerrado campaña el día de ayer. De acuerdo a las últimas encuestas, está muy cerrada la pelea, aunque el candidato del actual presidente Rafael Correa es el que aparece como favorito, Lenín Moreno, quien dicho sea de paso, es una persona minusválida que padece de apoplejía o padeció. Él se moviliza en una silla de ruedas, promete hacer un gobierno mejor que el de Rafael Correa. Las encuestas dicen de que no va a haber ganador en primera vuelta el próximo domingo, sino que habrá necesidad de ir a una segunda ronda. Estaremos pendientes de lo que pase ahí. Y finalmente, ¿se acuerdan que esta semana les dimos a conocer la noticia del asesinato de un hermano del presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un? Pues se ha revelado que el asesinato del hermanastro de Kim Jong-un fue planeado con gran detalle, según ha divulgado un medio en Malasia. Fueron dos mujeres las que lo asesinaron. Una lo encontraron en la calle, ahí lo contactaron. Una de ellas se le puso adelante, comenzó a hablar con él para distraerlo y luego la mujer que va atrás
se le acercó y le puso un pañuelo envenenado con un líquido venenoso en la cara y él inmediatamente cayó muerto en la calle. Ahora las mujeres aparentemente están detenidas bajo investigación y esto son noticias pues que le están dando la vuelta al mundo desde hace unas cuantas horas. Vamos a ir a una pausa y al regresar conversaremos con Dean García, director ejecutivo de Anitec. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR, te facilita este inicio de año lograr tu meta comprando tu casa. Acompáñanos este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche en la Feria Expo Casa. Encontrarás la oferta más amplia del sector vivienda, empresas de materiales de construcción, bancos y aseguradoras, todo en un mismo lugar. Patrocinan PDF, Amanco, Cemex, Turman, Holcim y Nicer. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Con los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Y así como imparcial. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Gracias, estimados televidentes, por continuar en nuestra sintonía. Recuerden el número de WhatsApp que van a poner en pantalla para que se comuniquen con nosotros, envíen sus comentarios sobre los temas que estamos abordando esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Dean García. Dean, mucho gusto de tenerte en el programa. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos nuestros televidentes. Hay muchos temas que hablar sobre Zona Franca, la industria textil. ¿Cómo cerraron el 2016 la Zona Franca, especialmente la que tiene que ver con textiles en el país? Sí, yo creo que sería importante, antes de dar las cifras, primero hacer un análisis del entorno del año 2016. Primero empezando, 2016 es el segundo año con el cual estamos sin TPL. El famoso beneficio que teníamos y que era de forma temporal y que no pudimos lograr la renovación del mismo en el año 2015. Segundo, continúa una depresión de precios en el mercado internacional de las prendas de vestir y por efecto de una reducción en la demanda también de nuestras prendas de vestir. Ese ambiente es en el cual nos desenvolvimos en el sector de textil y confección. Tomando en cuenta eso, hemos hecho un análisis preliminar porque todavía no tenemos la totalidad de las cifras del año completo. Las cifras van a estar listas como alrededor de la primera semana de abril. Sin embargo, ya tenemos cifras que pueden marcar una tendencia y decir más o menos cómo puede terminar el sector. Tomando en cuenta toda esa situación,
nosotros estimamos terminar con 1.566 millones de dólares de exportación en valores, que con respecto al año 2015 significan un crecimiento del 6%. A pesar de no tener TPL, a pesar de que los precios internacionales no estuvieron tan buenos, pues, por decirlo de alguna forma. Sí, uno puede decir que es bajo. Nosotros consideramos que es aceptable, tomando en cuenta el entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. Porque lo más importante de esto, nuevamente, ustedes han visto que el sector ha tenido un dinamismo. Ese dinamismo ha sido promovido por un crecimiento vigoroso en las exportaciones de volumen. Las exportaciones de volumen se han incrementado en un 9.1%. Hemos logrado exportar, o vamos a lograr exportar, si se cumple esta proyección, 532 millones de metros cuadrados equivalentes, que comparados con los 488 del año 2015, dan ese 9.1%. Por eso es que ustedes han visto que, a pesar de todo, la industria se ha mantenido con un cierto dinamismo. A pesar de todo, hemos crecido en empleo. Ya hoy tenemos la totalidad de 115.000 puestos de trabajo en zona franca, del cual en el textil de confección tenemos 68.000 puestos de trabajo, de todos esos 115.000. A pesar sin TPL y a pesar de que los precios cayeron, no hubo cierre de empresas de zona franca. Sí, yo creo que sería importante decir que es bueno que no hayamos equivocado en las proyecciones del año 2015. Nosotros, al perder los TPL, estábamos estimando una caída del sector de un 20% como máximo. Eso no ha sucedido. En el 2015 apenas logramos el 1% de crecimiento, que para nosotros es un gran logro. Claro, porque no se retrocedió. No se retrocedió, exactamente. Ahora, si seguimos con ese dinamismo, obviamente todo esto significa un sacrificio. Cuando teníamos TPL, solamente el 20% del exportado pagaba aranceles en Estados Unidos. Ahora es el 100%. No, ahora es el 50%. Hemos perdido ciertos contratos de prendas que agregaban valor en el sector, que son prendas que tenían un buen precio en el mercado internacional. Los hemos perdido, algunos los estamos manteniendo, otros lamentablemente no se pudieron mantener. Nosotros habíamos llegado a exportar conjuntos para mujeres, vestidos de mujeres, chaquetas, sacos. Algunos de esos tipos de prendas se perdieron, porque la única manera de poderlos exportar era con TPL, porque son un tipo de tejido que solo se puede encontrar en otros mercados que no son el mercado del CAFTA. Pero aún así, el sector tomó la decisión de mantenerse en el país y llevar a cabo ese sacrificio para continuar generando producción en Nicaragua y para continuar generando empleo en el país. Ahora, hay un compromiso que nosotros teníamos del acuerdo tripartito de zona franca. Con respecto a Centroamérica, ¿cómo se comportó la industria en el 2016? Porque escucho yo quejas, lamentaciones de empresarios de zona franca de El Salvador, por ejemplo. Es decir, nos está yendo muy mal y además se les han incrementado costos de salario, costos de energía eléctrica y andan buscando otros países, incluso ya hay una empresa guatemalteca, se viene para Nicaragua. Sí, definitivamente esas cifras nos ponen a nosotros como número uno en el sector de Centroamérica y República Dominicana. El que está en segundo lugar después de nosotros es República Dominicana. Después todo el resto de los países tienen cifras negativas de crecimiento. O sea, es un ambiente internacional no muy promotor de las exportaciones del sector textil y confección. Es un ambiente bastante complicado, también tomando en cuenta que en el año 2006 pasamos por todo ese esquema del periodo electoral en Estados Unidos, que todos no hallaban qué hacer. Había mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre. Ahora, con que tenemos la realidad de que hay un nuevo gobierno, que es el señor Trump en Estados Unidos, todavía continúan ciertas expectativas negativas que después podemos abordarlas posteriormente, pero nosotros creemos que a pesar de ello debemos de continuar manejando una perspectiva positiva.
tenemos que hacer las evaluaciones correspondientes y los análisis correspondientes para ver cuál podría ser el impacto de alguna que otra medida que el gobierno de los Estados Unidos podría tomar en el futuro. Perfecto, lo vamos a abordar en breve. Con este arrastre que viene del 2016, ¿cuáles son las perspectivas para el 2017? Mira, Adolfo, nosotros nos hemos propuesto un plan que está enfocado en dos pilares. El primer pilar es continuar con este dinamismo que tenemos hoy. Posteriormente vamos a abordar qué es lo que está fomentando continuar con ese dinamismo. Y segundo, buscar cómo atraer inversiones en el área de valor agregado del sector. ¿Qué quiero decir en el área de valor agregado? Servicios logísticos, insumos y materias primas. Tratar de atraer ese tipo de inversión, que es el que nos va a generar que generemos mayor valor agregado y que la industria nuevamente genere una prenda de alto valor y le genere mayores ingresos por exportación tanto al sector como al país. Además de ahorros, porque obviamente ya no tendrían que ir a traer a otros países esa materia prima, sino que se tendría que amar. Es que esa es la idea. En la medida en que tú vas incrementando valor agregado de la industria, en esa medida estás generando ahorros. Porque hoy por hoy ya nuestra industria no puede ser considerada como una industria de simplemente maquila. Hoy tenemos una alta variedad de procesos de producción que están generando valor en la industria. Servicios logísticos, insumos, etiquetas, hasta inclusive tejidos. Nos hace falta todavía caminar mucho en ese trayecto, pero yo creo que lo más importante es que ya estamos dando los primeros pasos. Ya hoy tenemos 2 textileras en funcionamiento y una que está en proceso de instalación de maquinaria. ¿Esas son nuevas? Son nuevas. Una se instaló hace muchos años, que se logró reconvertir, se logró recuperar, que es la que antes era Count Denning, ya está trabajando. La otra es la textilera peruana, que se instaló el año pasado. La otra se instaló el año pasado, pero inició con el proyecto de una lavandería primero y ahora está en proceso de instalación de la maquinaria. Ese es el tipo de inversión que nosotros estamos promoviendo que venga al país para generar ese valor y para generar ese ahorro. Ahora, la generación de empleo, que es importante, el dato que diste es de 115.000 empleos. Me acuerdo que aquí algunos analistas decían, sin los TPL comienza la barrida en la zona franca, y nada de eso ha pasado. Más bien hay crecimiento del sector, de acuerdo a las cifras que ha estado presentando incluso el Banco Central. Es correcto, sí. Todo esto ha sido producto de la conjunción de varias políticas. Te voy a poner un ejemplo. La política de facilitación que estamos promoviendo en estos momentos, obviamente en conjunto con el gobierno. Yo creo que no podemos avanzar en facilitación de procesos si no está involucrado el gobierno. Esto es un planteamiento que el sector privado le hizo al gobierno desde el año 2015 y que ahora el gobierno lo ha retomado. Estamos trabajando fuertemente en varias comisiones de trabajo, revisando procesos, revisando procedimientos. ¿Por qué? Nosotros creemos que la única forma como Nicaragua va a poder desarrollarse y continuar en esta senda de crecimiento que tenemos hoy es volviéndonos competitivos. Y una forma de volverse competitivo es facilitar. Nicaragua fue el primer país de la OMC que aprobó el acuerdo de facilitación de comercio de la OMC. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en que solo facilitando vamos a generar valor, solo facilitando vamos a ser atractivos a la inversión extranjera. Y en estas comisiones entonces han ido superando, porque lo primero que hay que superar aquí es la mentalidad de la burocracia, ¿verdad? Los funcionarios que atrasan desde las alcaldías y que no aprueban porque hay que revisar y un sinnúmero de papeleo. Pero ahora se nota que hay una voluntad desde las más altas autoridades del gobierno para que esto cambie y facilitación para crear empresas más rápido, para inscribir empresas, incluso para exportaciones e importaciones. ¿Ustedes están satisfechos con ese cambio? Nosotros estamos satisfechos con ese cambio
necesitamos continuar trabajando en esa senda para ver qué nuevos procesos podemos ir agregando para que sean más rápidos y mejores. Hay que aprovechar la tecnología, hay que aprovechar la tecnología de la información, hay que aprovechar el Internet. Ese es el mensaje que estamos dando. Porque, por ejemplo, en aduana, la aduana ya nos ha dicho que ya está trabajando en un proyecto de la aduana sin papeles. Para nosotros, ese es hacia dónde tenemos que ir. Porque esa es la manera en cómo nuestros embarques van a poder solo pasar por la frontera y no dilatarse tal vez minutos, diríamos. Ese es el objetivo, en trasladar y pasar por los puestos de tránsito. Porque si de esa eso manera se logra, vamos a exportar más rápido, menos costos, menos transporte. Y lo más importante, te da certeza con tu cliente al cual estás exportando. A un cliente, a él no le importa cuando vas y le dices, mira, el embarque no llegó porque en aduana me atrasaron. O porque no sé por qué, de pronto en algún puesto de tránsito se retrasó el embarque. A él no le importa. A él le interesa que su prenda se le ponga en su bodega el día que está escrito en el contrato. Y en la medida que nosotros podamos cumplir con eso, estamos siendo eficientes y eso te da un rating. Y eso genera opciones para que contratos vengan al país. Sumo a eso los anuncios que ha hecho las autoridades del gobierno de la automatización de muchas instituciones para que los trámites se hagan en línea. Eso también facilita el trabajo de ustedes. Totalmente. Ejemplo, nosotros siempre hemos sido muy prolíficos a la implementación de estos tipos de esquemas. Cuando la DGI implementó la ventanilla electrónica, las empresas de Zona Franca fueron las primeras en entrar en el plan piloto. A partir de eso, como bien lo dice mi amigo Martín Rivas, ya no tenemos problemas con Zona Franca. La DGI llegó a acumular millones de dólares en deudas a las empresas de Zona Franca por impuestos pagados. Hoy ya no, porque todas las exoneraciones se tramitan en línea. Tenemos problemas, es obvio. Cualquier nuevo proceso tiene problemas porque hay que irse adaptando. Pero lo importante es que esos problemas se van resolviendo en el tiempo. Lo importante es que hay una voluntad, tanto del sector empresarial como del sector gubernamental y de los funcionarios, para ir hacia ese esquema. Y mientras haya esa voluntad, nosotros vamos a aprovecharla porque creemos que la competitividad acá es el fin. Porque eso va a generar de que continuemos creciendo 4.5, 5, 6 y Dios quiera hasta un 8%. ¿8% es la meta de este año? No, la meta de este año es un poco conservadora, tomando en cuenta toda la situación imperante. En el sector nosotros nos hemos puesto una meta de un 5% para empezar. Qué bueno, a pesar sin el TPL, los mercados están muy variables, la incertidumbre de las políticas norteamericanas, un 5% es bastante y ojalá que se logre. Nos escribe varios televidentes, Fernando Avendaño, quien es rector de la Universidad Humanista, pregunta cómo van a proceder ustedes en la ruta de la capacitación del recurso humano para el desafío de la producción y mejor calidad de la mano de obra, como ya hacen en Argentina, Perú, Colombia. Sí, nosotros hemos hecho un planteamiento y lo estamos abordando a través del convenio del COSEP con el CNU. Ya nosotros hemos propuesto que las universidades deberían de insertar en sus planes académicos alguna que otro esquema de tecnificación en el área textil y profesionales en el área textil. Ya hemos tenido contactos con el INATEC, porque tú no puedes ir de la noche a la mañana hacia la profesionalización de la mano de obra. Primero, nosotros queremos enfocarnos con lo que es el tema de formación técnica. Y estamos tratando de abordar ese tema con el INATEC e inclusive hemos hecho propuestas nosotros de la Escuela de Formación Técnica del sector, que nosotros quisiéramos que ese fuera el proyecto que el gobierno nos compre. ¿Y cómo capacitan entonces en este momento a su personal? Mientras tanto, las empresas son las que están invirtiendo en los procesos de formación y capacitación.
cada vez que una empresa se instala en el mercado, sus principales costos son en el área de formación y capacitación. Todos los trabajadores que entran a una manufactura, a una máquina de costura, pasan por un proceso intensivo de 3 meses de entrenamiento. Y eso lo paga la empresa. Además del salario durante el tiempo que ese trabajador se está entrenando. Entonces nosotros quisiéramos ver de qué manera ese know-how se traslada a cursos que perfectamente los puede dar el INATEC o una reproducción de una escuela de formación técnica. Ya contamos con ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, la escuela de hotelería. Nosotros quisiéramos ver esa réplica en el sector de confección. Y creemos que se puede. Claro, porque si existiese esa escuela de formación, hay un banco de mano de obra que vos solo decís, necesito tantos operarios para tal cosa, y la empresa ya no incurriría en tanto caso. Y el mensaje a las universidades sería, no es necesario crear una carrera de ingeniero textil. Puede haber dentro de la universidad una escuela politécnica que forme técnicos en textil y confección, que más adelante van a ser los nuevos ingenieros textiles del sector. Nosotros necesitamos ahorita formación técnica, supervisores, ingenieros de línea, electricistas, carpinteros, mecánicos, y todos ellos tienen que ver con el tema de tecnología, lo que es el campo de la electrónica. La maquinaria que hoy se está importando en los textiles es maquinaria electrónica. Hoy por hoy, un mecánico de una máquina textil puede ganar entre 20.000 y 25.000 córdobas. Un abogado, cuando lo contrata una empresa, el salario es de 10.000 córdobas. Entonces, no hay forma de hacer comparación. ¿Y por qué se paga mejor el mecánico? Porque no hay, no los tenemos. Entonces, hacia esa área es la que nosotros hemos tratado de incidir, tanto en las universidades como en el INATEC, para que promuevan el sector. Porque yo veo loable, obviamente es muy loable, ver las filas de muchachos matriculándose en los cursos del INATEC. Pero yo pregunto, ¿cuántos de esos muchachos se están matriculando en cursos de técnicos en manufactura textil? Estoy hablando de técnicos, no digo profesionales. Bueno, porque tenemos un concepto tal vez errado de que todo el mundo quiere ser abogado, licenciado en administración de empresa, turismo y no sé qué más. Y a la hora que salís de la universidad te encontrás con que no hay plazas disponibles para tanta gente. Yo le garantizo. Pero los técnicos en zona franca abundaría. Abundaría. El 80% de los técnicos nuestros y los mandos medios son extranjeros. Entonces, hay todo un campo laboral para el nicaragüense en la zona franca y buenos salarios. Ya el tabú de que en zona franca no pagaban buenos salarios, eso ya pasó a la historia. Hoy, un trabajador de manufactura textil, de costura textil, tiene garantizado un salario, siendo eficiente, de hasta 8.000 córdobas al mes. Ya pasó la historia cuando ganaban 2.000, 3.000 córdobas al mes. Hoy ya gana 8.000. Los trabajadores muy eficientes sacan hasta 15.000 córdobas al mes. ¿Eso es las bonificaciones o con el plan de incentivos que tienen? Por eso es que nosotros, cuando vamos a las negociaciones de salario mínimo, decimos que el salario mínimo es una parte, no es el todo. No creamos que al negociar salario mínimo estamos negociando salario del trabajador. En zona franca, el 95% de los trabajadores ganan más allá del salario mínimo. Vamos a hablar en breve sobre el salario mínimo en la industria de la zona franca, porque entiendo que van a ir a tener que negociar un nuevo salario en el sector. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ese tema. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR, te facilita este inicio de año lograr tu meta comprando tu casa. Acompáñanos este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche en la Feria Expo Casa. Encontrarás la oferta más amplia del sector vivienda, empresas de materiales de construcción,
bancos y aseguradoras, todo en un mismo lugar. Patrocinan PDF, Amanco, Cemex, Turman, Holcim y Nicer. Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica. De los acuerdos tripartitos y el diálogo tripartito, no solo de la región centroamericana, podríamos decir a nivel de la región latinoamericana. Nuestro acuerdo tripartito ha dado la vuelta al mundo y ha sido el ejemplo del diálogo en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque ha dado los resultados que nosotros esperábamos. Estabilidad, promoción, que a pesar de que no teníamos TPL, por ese compromiso en el acuerdo tripartito, las empresas haciendo ese sacrificio de pagar arancel en el mercado de Estados Unidos, se han mantenido en el mercado de Nicaragua. Obviamente, alguien me puede decir, sí, pero no solo por eso lo han hecho. Es cierto. Somos sector privado. Porque toda empresa tiene que tener utilidades. Correcto. Eso ha generado algunas utilidades, tal vez no las que esperábamos, pero sí, han habido utilidades. Pero yo creo que aquí hay que valorar el esfuerzo del sector por continuar en el país. Y obviamente eso ha sido un conjunto de políticas que ha sido entre ellas el acuerdo tripartito. Y segundo, toda la política del manejo de la economía del país, que ha generado un ambiente propicio para la evolución del sector privado y los negocios en el país. Yo creo que eso es lo que ha sido meritorio para que también la inversión bien venga a Nicaragua y continúe viniendo. Y esos son los planes que tenemos en el sector. Por lo tanto, yo siempre he dicho, si tú estás haciendo algo bueno, ¿por qué no continuar repitiéndolo? Ok, ese bueno es ese acuerdo tripartito de hace 5 años que estableció cuánto era el salario de Zona Franca y que se iban incrementando año con año sin necesidad de negociarlo otra vez. Sin necesidad de negociar. Es una sola negociación en donde se pacta de previo cuáles van a ser los incrementos anuales de los salarios, del salario mínimo del trabajador de Zona Franca. Ojo, salario mínimo. Obviamente eso conlleva a un crecimiento en el salario global del trabajador, porque en Zona Franca el incentivo se calcula sobre el salario mínimo. Un trabajador, desde que ya inicia su labor de manufactura de una prenda, dependiendo de la empresa, dependiendo del tipo de prenda, ya tiene entre 10% y 15% sobre el salario mínimo. A partir de ahí empieza a ganar su incentivo. Entonces, ya aquí el salario mínimo se vuelve en un motor de la eficiencia y la productividad dentro de la empresa. El salario mínimo en Zona Franca en este momento anda por... Ya anda por casi 5.000 córdobas. ¿Y en esta nueva negociación cuándo se instala? Nosotros ya hemos hecho el planteamiento a nuestros amigos de las gremiales sindicales y a las autoridades de gobierno en que queremos ir hacia un nuevo acuerdo tripartito, igual al del periodo anterior. Creo yo que estamos esperando que finalicen las negociaciones de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. Posiblemente hoy se llegue ya a un arreglo. Esperemos que haya un acuerdo tripartito hoy en la Comisión Nacional de Salario Mínimo, porque eso va a generar un ambiente propicio para que posteriormente nosotros nos juntemos con las gremiales que trabajan en el sector de Zona Franca y ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo de el numerito mágico que vamos a aplicar de ahora en adelante. Porque no solo ha sido salario. Hoy es bien connotado por usted y bien sabido los proyectos de vivienda. Bueno, hay que reconocer que en el sector de Zona Franca ha mejorado mucho las condiciones laborales. Totalmente. No hay huelgas, no hay paros como antes, y los convenios colectivos han sido muy favorables a los trabajadores. Incluso Astro Cartón, creo que se llama la empresa en Tipitapa, que construyó un plan habitacional para sus trabajadores. Un complejo de 120 viviendas exclusivo para los trabajadores de Zona Franca. Y lo importante es, y ese
el objetivo que nosotros siempre perseguimos. Nosotros cuando hacemos alguna política no solo incidimos en el sector de confección, nosotros sentimos que estamos trabajando para todo el sector de Zona Franca. Ese plan habitacional no solo es para los trabajadores del área de confección, es para cualquier trabajador de Zona Franca o de cualquier empresa de Zona Franca. El requisito primordial para optar a un plan de ese tipo de vivienda es ser trabajador de cualquier empresa de Zona Franca. Obviamente hay otros requisitos, tener antigüedad, ser buen trabajador, etcétera, etcétera. Porque son planes exclusivos de financiamiento para ese sector. Ok, reconocen los empresarios de Zona Franca que también esto se ha logrado gracias a que los trabajadores ahora aportan un poco más a la estabilidad del sector. Nosotros pensamos que por eso es que se llama acuerdo tripartito. Es un acuerdo de 3 partes, en las cuales cada parte tiene que cumplir su compromiso. Si alguna parte falla, el trinomio se cae. Entonces, nuevamente, nosotros no creemos que esto haya sido solo por efecto del sector productivo o del sector privado. Tiene que haber una alianza en la cual los 3 tienen que poner su aporte. Si el aporte de alguno de ellos falla, todo se cae. Entonces yo creo que simplemente es meritorio decir que esto ha sido posible por el esfuerzo de los 3. Sin ese esfuerzo no hubiéramos podido convivir, no hubiéramos podido pasar la etapa de la crisis del año 2009. Y hay que planificar, no queremos ser tampoco pesimistas, pero hay que tomarlo en cuenta ante una posible expectativa de impacto negativo, porque todavía no sabemos cuáles podrían ser las políticas del nuevo gobierno de Estados Unidos. Esperaríamos nosotros, desde un punto de vista pesimista, que no hayan efectos negativos, porque creemos que CAFTA es un acuerdo que ha formado una región de prosperidad para todos, no solo para Centroamérica, sino una región de prosperidad también en los Estados Unidos. Vamos a esperar pues y auguramos el mejor de los éxitos a la negociación de este acuerdo tripartito salarial en la Zona Franca. Hay otro aspecto que quisiera abordar y es que recientemente ustedes estuvieron discutiendo una nueva normativa o circular técnica para la Zona Franca. ¿De qué se trata y por qué están tan entusiasmados con esa circular? Bueno, nuevamente, esta circular técnica es el resultado de todo este programa de facilitación que está siendo implementado a nivel del diálogo que tenemos entre el sector privado y el gobierno. Este era un instrumento que ya existía uno que se estaba implementando desde el año 2010, pero nuevamente estos procesos los tenemos que ver como un proceso perenne de actualización y de mejora continua. Bajo ese concepto, nosotros le planteamos a la aduana desde el año 2012 que necesitábamos reformular esa circular en vigencia para adaptarlo a los nuevos procesos. Te voy a poner un ejemplo. Anteriormente no existían almacenes de logística en Zona Franca, hoy ya existen. Anteriormente no existía un laboratorio de control de calidad en Zona Franca, hoy ya existen. Entonces había que adaptar los procedimientos a todos esos procesos modernos. Entonces entramos en un esquema de discusión que inicialmente nos tomó 3 años, ya estaba bastante avanzado cuando se tomó la decisión dentro del equipo de facilitación y decir, bueno, ya está avanzado la circular de Zona Franca, termínenla. Y en un proceso de prácticamente 2 meses logramos finiquitar ese procedimiento. Estamos agregando nuevos procesos, estamos agregando más facilitación. Para ponerte un ejemplo, y por eso es que nosotros estamos apostando a la inversión. Anteriormente o previo a esta circular, el inversionista que deseaba ingresar al régimen de Zona Franca de confección tenía que hacer 2 pasos para empezar a operar. El primer paso es una autorización para importar y hacer pruebas. Únicamente. No podía hacer más nada. Más nada. Eso le daba autorización para empezar a contratar al personal, entrenarlo y pasar por un proceso de prueba. Solo podía importar la materia prima específica para producir prendas para pruebas. Posteriormente, cuando ya estaba listo, le decía a la comisión, ya estoy listo.
ahora dame ya mi permiso para poder iniciar operaciones y exportar. Ese proceso se tomaba, si eras bastante positivo, 6 meses. Si eras bastante negativo, 1 año. Hoy se reduce a un solo paso. Y en ese año en que la empresa está haciendo ese procedimiento de prueba, instalando maquinaria... Costos y nada de ingresos. No tenía utilidades. No. Costos y nada de exportación. ¿Cómo se simplifica ahora ese trabajo? Ese trabajo se simplifica a través de un solo aval, que le da la autorización para hacer pruebas, iniciar producción e iniciar exportaciones. Y ya se va a inscribir en la VET automáticamente para que le den sus códigos para aplicar sus exoneraciones. Y ya puede empezar, de tal manera que si la empresa está lista para empezar a producir y exportar en 1 mes, lo puede hacer en 1 mes. No tiene que estar esperando una segunda autorización para poder hacerlo. Es decir, en términos prácticos se están ahorrando un engorroso proceso de 11 meses, 12 meses. Es correcto, así es. Entonces, esos son los esquemas que empezamos a atacar nosotros para promover facilitación. Nuevamente, siempre bajo la visión de mantener el monitoreo y el control de las autoridades que les compete monitorear y controlar. O sea, estamos tratando de ver qué más facilitamos. Otro esquema, y yo creo que es un esquema que es meritorio decirlo porque creemos que hoy por hoy la zona franca debe fungir como un aliado del sector productivo fuera de zona franca. Nosotros le llamamos alianza y potenciar el mercado local. Anteriormente, como todo lo de zona franca está sujeto a exoneración de impuestos, era muy difícil comprar en el mercado local, porque lo comprabas con impuestos y después ya tenés que pasar por el sistema engorroso de pedir la exoneración. Entonces, le salía más fácil al empresario cargar un contenedor con papeles, agua, gaseosas, lapiceros. Desde fuera de Nicaragua. Desde fuera de Nicaragua, traerlo al país para que se lo exoneraran. Entonces, bueno, ahí perdía la economía nicaragüense, exactamente, porque si no compras en el mercado local, entonces no hay movimiento de dinero. Y por eso le llamo potenciar el mercado interno. Antes se compraban alrededor de $3.000, $5.000 al año en insumos locales. Hoy eso se ha elevado casi a $10 millones. ¿Por qué? Formamos un esquema de compras locales. Pero también en eso intervino el tema de automatización en la VET, el tema del uso de la tecnología. Hoy por hoy las empresas solo se van a Cinsa, digitan la proforma, digitan su código, le sale la autorización de exoneración y ya se van a Cinsa a comprar exonerado. Cuando compran en el mercado local botellas de agua, papelería, artículos que nosotros le llamamos consumibles y que no son parte del proceso de producción, esos productos ya no tienen que estar sujetos a una declaración de importación al momento de entrar a zona franca, porque antes, si yo compraba esta libreta, tenía que hacer una declaración de aduana para ingresarla al régimen de zona franca. Y pasaba mucho tiempo mientras te daban la autorización. Es correcto. Eso se simplificó. Ya hoy solo presento la factura, el delegado de aduana me la sella y ya me la puedo llevar. Y además el mercado local ahora, los proveedores nicaragüenses tienen la oportunidad de venderle a la zona franca. Entonces, ese es el tipo de mecanismo que se implementó, facilitamos, nos volvemos a más eficientes, pero lo más importante, potenciamos nuestro mercado interno. Permítanme ir a una pausa comercial y en el último tramo quiero preguntarle qué opinan del gobierno de Donald Trump y la salida de los Estados Unidos del TPP. Ya volvemos. Una pausa y seguimos con más de Adolfo Pastrán y los personajes que hacen la historia. La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua, CADUR, te facilita este inicio de año lograr tu meta comprando tu casa. Acompáñanos este viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de febrero en el Centro de Convenciones Crown Plaza, de 10 de la mañana a 7 de la noche en la Feria Expo Casa. Encontrarás la oferta más amplia del sector vivienda, empresas de materiales de construcción, bancos y aseguradoras, todo en un mismo lugar. Patrocinan PDF, Amanco, Cemex, Turman, Holcim y Nicer.
Informe Pastrán, el medio digital pionero que prefieren los tomadores de decisiones. Un boletín diario sobre la vida política, económica e institucional de Nicaragua, informando de forma equilibrada, balanceada y transparente. El medio digital líder por su profesionalismo, por el derecho de informar y ser informado. Informe Pastrán, donde todas las voces se escuchan. Anúnciese aquí. Suscríbase ahora. Universidad Humanista te invita a ser parte del futuro de nuestro país. Ofrece las carreras de Administración de Empresa, Contabilidad y Finanzas, Derecho, Farmacia, Ingeniería en Sistema, Técnico en Diseño y Producción de Moda. La Universidad Humanista está ubicada en Jinotepe, frente al Parque Universitario, en Managua, del Comisariato Policial Plaza El Sol, 5 cuadras al norte. Y ahora, estamos en Rivas. Pregunte por nuestro programa de becas. Nosotros tratamos de mantener aranceles populares, pero con calidad académica. Somos el presente del futuro. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Responsable. Cambia el modo de pensar. Respetuosos de las opiniones. Profesional. Los años. Independiente. Cambia el pastor su rebaño. Imparcial. Pero no cambia mi amor, por muy lejos que se encuentre. Entrevista CDNN 23 con Plinio Suárez García. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana. Estamos de regreso en Informe Pastrán TV, ejerciendo el cuarto poder. Estimados televidentes, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, una de las primeras medidas que tomó desde el 20 de enero pasado fue ordenar la salida de Estados Unidos del acuerdo del TPP, Acuerdo Comercial Transpacífico. Es cierto que todavía no se había integrado los Estados Unidos plenamente, pero dijo no queremos pertenecer ahí porque queremos proteger a los norteamericanos. ¿Eso qué tanto beneficia a la zona franca de Nicaragua? ¿O no beneficia? Obviamente no beneficia. Cuando estaba el proceso de negociación del TPP y nosotros veíamos que era inminente que llegara a un acuerdo sobre ese acuerdo comercial, nosotros nos propusimos dos estrategias. La primera era, obviamente, que no hubiera TPP, lo cual era poco probable. Y decíamos que si había TPP, yo siempre había dicho esta frase, había que morir con las botas puestas. Había que ingresar en él y retomar los beneficios que podríamos obtener. Bueno, por eso el gobierno de Nicaragua creó una comisión para explorar la posibilidad de que Nicaragua se integrara al TPP. Al final la decisión fue, en conjunto de todo el sector privado, de que si el TPP se aprobaba, al siguiente día Nicaragua iba a mandar su carta de solicitud de adhesión al acuerdo. En ese interín, cada país, cada sector tenía que hacer sus análisis correspondientes para prepararse a esa futura negociación en caso que se diera. Entonces, esa era la estrategia. Obviamente era, no había TPP, mejor. Había TPP, había que entrarle. Al final, el TPP se firmó y solo está pendiente la aprobación de los países firmantes en sus respectivos congresos. El presidente Trump claramente firmó una orden ejecutiva diciendo Estados Unidos no va a aprobar el TPP. Eso saca el TPP de la línea y obviamente eso es altamente beneficioso para nosotros. ¿Por qué ustedes estaban preocupados que Vietnam iba a competir con Nicaragua en venderle productos a los Estados Unidos, tal vez más barato? A ver, te lo voy a decir de esta manera. Vietnam, Camboya, China son productores de prendas de vestir y productores con un alto nivel de eficiencia
y productores con alto nivel de competitividad. Y adicionalmente, son países que todavía no tienen regulaciones importantes en el tema laboral. ¿Sabía usted que, por ejemplo, en Camboya, hasta hoy están haciendo planes para elaborar su primera ley del trabajo? Entonces no están sujetos a las restricciones. Es decir, no hay tales de que Nicaragua paga el salario más bajo en zona franca. Exactamente. Entonces, además de que son muy competitivos y muy productivos, y a pesar de que pagan aranceles cuando entran al mercado de Estados Unidos, son los 3 primeros exportadores de prendas de vestir a Estados Unidos. Entonces, ahora decime cuando no tengan aranceles, ¿qué es lo que puede pasar? Si ya exportan lo que exportan en los Estados Unidos, quiere decir, y si les quitan los impuestos que están pagando para meter la mercancía, con salarios bajos, y deben de tener una tecnología más avanzada tal vez que la que se usa en Nicaragua, bueno, ellos hubiesen tenido mucha mayor ventaja. Mucha mayor ventaja. Entonces, ese es el tema, por lo menos en el sector de confección. Por eso es que nosotros dijimos, si no hay TPP, mejor, porque van a tener que continuar pagando el arancel. Y ya se estaba viendo, muchos de los contratos que no pudieron venir el año pasado a Nicaragua, era porque estaban en esa expectativa. Esperando qué pasaba. Esperando a qué pasaba, porque si se aprobaba TPP, fluían esos contratos hacia esas latitudes. Mejor producción, mayor eficiencia, mejor competitividad. Y nuevamente, vuelvo a lo anterior, por eso es que el plan de nosotros fue el planteamiento al gobierno, facilitación. Sí, el presidente Trump dijo esta semana también, en una reunión con el primer ministro de Canadá, que solamente va a hacer retoques al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá. ¿Ese les preocupa a ustedes o no? A ver, yo creo que es importante poner las cosas en su contexto. Yo leí perfectamente la nota y la frase fue, vamos a revisar todos los acuerdos de libre comercio. ¿Sí? ¿Está bien? Revisar. ¿Qué interpreto yo por revisar? Analizar y mejorar lo que está mal. No quiere decir que lo voy a suspender. No quiere decir que lo va a suspender. Hoy por hoy, inclusive las autoridades norteamericanas y las autoridades mexicanas han dicho que están dispuestos a revisar el Telecán. Porque el Telecán data del año 1998, si no me equivoco. Sí. Hay que modernizarlo. Perfecto, todos estamos de acuerdo que hay que modernizarlo. E inclusive, todo acuerdo de libre comercio trae una cláusula de revisión. Revisión para mejorar. Revisión para analizar. Y nuevamente, lo último,